La inconsistencia temporal de la política. Si suponemos que por el contrario, que podemos fiarnos a los responsables de la política económica, a primera vista parece que la discrecionalidad es preferible a una regla fija. La política discrecional es por naturaleza flexible. En la medida en que los responsables de la política económica sean inteligentes y defienden el bien común, parece que apenas hay razones para negarles flexibilidad necesaria para responder de los cambios de la situación. Sin embargo, el problema de la consistencia temporal de la política económica es un argumento favorable de las reglas frente a la discrecionalidad en algunas situaciones. Es posible que los responsables de la política económica quieran anunciar con antelación la política que seguirán con el fin de influir en las expectativas de algunos agentes económicos privados. Pero más tarde, una vez que los agentes hayan tomado decisiones en función de sus expectativas, es posible que los responsables de la política económica sientan la tentación de no cumplir los anuncios, sabiendo que pueden darse estas inconsistencias de los agentes económicos. Desconfían de los anuncios de los políticos en esta situación. Para que sus anuncios sean creíbles, es posible que los responsables de la política económica tengan que comprometerse a seguir con una regla fija. La inconsistencia temporal se hace más palpable con un ejemplo político que con uno económico, concretamente la postura de los gobiernos sobre si negociar con terrorismo de liberación de sus rehenes. Muchos países anuncian una política de no negociar jamás sobre rehenes. Ese anuncio pretende disuadir a los terroristas. Si no van a poder conseguir nada con secuestrando rehenes, los terroristas racionales no secuestran a nadie. En otras palabras, propósito del anuncio influir las expectativas del terrorismo, por lo tanto, en su conducta, pero en realidad, a menos que las autoridades comprometan de forma creíble a seguir esa política, el anuncio surto que poco efecto. Los terroristas saben que una vez que toman rehenes, las autoridades sienten la enorme tentación de hacer concesiones para conseguir su liberación. La única manera de disuadir a los terroristas racionales es negar toda libertad a las autoridades y obligarlas a seguir reglas de no negociar nunca. Si las autoridades no pudieran realmente hacer ninguna concesión, desaparecería en gran medida el incentivo de los terroristas para tomar rehenes. El problema es el mismo, aunque menos dramático. El caso de la gestión de la política monetaria. Consideremos el dilema de un banco central al que se preocupa tanto la inflación como el paro. De acuerdo con la curva de Phillips, la relación entre la inflación y el paro depende de la inflación esperada en el Banco Central, referida a que todo el mundo espera una inflación baja, con el fin de enfrentarse a una disyuntura favorable. Para reducir la inflación esperada, el Banco Central podría anunciar que el objetivo primordial de la política monetaria es conseguir una baja inflación. Pero este anuncio no es creíble en sí mismo. Una vez que los hogares y las empresas han formado sus expectativas sobre la inflación, han fijado de forma consecuente los salarios y los precios, el Banco Central tiene incentivo para incumplir los anuncios y adoptar una política monetaria expansiva con el fin de reducir el paro. La gente comprende el incentivo del Banco Central para cumplir el anunciado y por lo tanto cree el anuncio de la misma forma que un presidente que se encuentra ante un secuestro con rehenes siente la enorme tentación de negociar su liberación. Un banco central que goce de discrecionalidad siente la enorme tentación de generar inflación con el fin de reducir el pago. De la misma forma que los terroristas no se creen la política anunciada de no negociar nunca.
los hogares y las empresas no se creen la política anunciada de la baja inflación. El sorprendente resultado de este análisis es que a veces los responsables de la política económica pueden lograr mejorar sus objetivos si no se les deja libertad actuación. En el caso de los terroristas racionales, tomarán y matarán menos rehenes si las autoridades se comprometen a seguir la regla aparentemente durante de negarse negociar la liberación de los rehenes. En el caso de la política monetaria, habría menos inflación, así aún mayor, si el Banco Central está comprometido con una política de inflación nula. Esta conclusión sobre la política monetaria se analiza explicadamente el apéndice de este capítulo. La inconsistencia temporal de la política surge en muchos otros contextos. Aquí algunos ejemplos. Para fomentar la inversión, el gobierno anuncia que no gravará la renta procedente del capital, pero una vez construidas las fábricas, el gobierno siente la tentación de no cumplir con sus promesas, con recaudar más, pero fomentar la investigación. El gobierno anuncia que concederá un monopolio temporal a las empresas que descubran nuevas firmas fármacos, pero una vez descubiertas siente la tentación de renovar patentes o el regular precio con fin de que el medicamento sea más accesible. Para fomentar una buena conducta, un padre enuncia que castigará el hábito siempre que incumpla una regla, pero una vez que el niño se ha acompañado mal, el padre siente la tentación de perdonar esta transgresión, ya que el castigo es tan deseable para el padre como para el hijo. Para animarla a estudiar mucho, su profesor anuncia que este curso acabará con un examen, pero una vez que usted ha estudiado y aprendido todo lo que tiene que aprender, el profesor siente la tentación de anular el examen para no tener que corregirlo. En todos los casos, los agentes racionales comprenden el incentivo, el responsable para cumplir anunciado, y esta perspectiva influye en su conducta. En todos los casos de solución consiste en retirar responsable toda discrecionalidad, obligándole a seguir una regla fija. Alexander Hamilton, inconsistencia temporal. La inconsistencia temporal es un problema que plantea desde hace tiempo toda política direccional, que en realidad fue uno de los primeros problemas con los que se encontró Alexander Hamilton cuando fue nombrado por el presidente George Washington primer secretario del Tesoro de Estados Unidos en 1719. Hamilton tuvo que afrontar una ocasión como resolver el problema de las deudas que había acumulado la joven nación en su lucha por la independencia de Gran Bretaña. Cuando el gobierno revolucionario contrajo esas deudas, prometió devolverlas cuando terminara la guerra, pero cuando esta terminó, muchos americanos eran partidarios de no devolverlas, porque para eso había que recaudar impuestos, medida siempre costoso e impopular. Hamilton se opuso, y la inconsistencia temporal de condonar la deuda. Sabía que el país probablemente tendría que volver a pedir préstamos alguna vez en el futuro. El que presentó el Congreso de 1790 escribió: si mantener la propia credibilidad es realmente tan importante, la pregunta que hay que hacer, ¿cómo se consigue? La respuesta es objeto
cumpliendo puntualmente contratos. Los estados como individuos que cumplen sus acuerdos son respetados y gozan de confianza de las demás, mientras que lo contrario es el signo de los que siguen la conducta opuesta. Por consiguiente, Hamilton propuso que el país se comprometiera a seguir la regla de devolver sus deudas. La regla que él propuso se ha mantenido durante más de 200 años. Actualmente, la diferencia de lo que ocurrirá en la época de Hamilton, cuando el Congreso de Estados Unidos debate la prioridad de gasto, nadie propone seriamente que no se devuelva la deuda pública con el fin de reducir los impuestos. En caso de la deuda pública, todo el mundo está de acuerdo en que el gobierno debe comprometerse a seguir una regla fija. Sin embargo, no puede decidirse lo mismo. Todos los demás países en los últimos años, varios países europeos han tenido problemas fiscales y parecía posible que llegara a suspender el pago de la deuda. En el caso práctico del capítulo 20 se analiza en cuestión detalladamente. Regla política monetaria.